Bueno, ahora hablamos con don Miguel Manchón Contreras, director de exteriores de ACS y profesor responsable del módulo de mercados internacionales. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Marta. Encantada de que estés aquí. Hace 3 años aproximadamente incluimos este módulo que antes no existía sobre mercados, negociación y conocimiento de mercados internacionales. ¿Y nos puede usted explicar por qué se incluye esto en este máster precisamente? Bueno, muchas gracias, Marta. Encantado de estar aquí. Pues sí, en realidad lo que se ha producido en el sector es un cambio bastante importante que consiste en que no solo se ha internacionalizado, sino que la misma globalización ha llegado al sector. Y eso tiene un impacto muy fuerte en los profesionales que se dedican a esta rama de la ingeniería. Entonces, la internacionalización de las empresas antes era quizás una opción, una alternativa, luego llegó a ser una necesidad y hoy día, más que una necesidad, es un dato del problema. Es decir, es algo que forma parte del paisaje, con lo que hay que contar y que es así. Ya no hay ni que plantearse si es necesario o no internacionalizarse. Entonces, ante este cambio en el sector, los profesionales pues tienen que adaptarse a los nuevos requerimientos que tienen las empresas. Durante décadas, digamos, un máster se hacía simplemente trabajando en la empresa y que te destinara fuera. Entonces hacías una especie de servicio militar fuera de tu país, trabajabas muy duro y aprendías y, bueno, en definitiva hacías el máster por la vía del trabajo en el exterior. Hoy día las empresas no admiten eso, hoy día se exige que los profesionales estén listos para rendir desde el primer momento y que no aprendan sobre la marcha, sino que vengan aprendidos. Y por eso pues, tiene todo el sentido incluir este tipo de conocimientos entre los que se imparten en el máster. Y entonces esta globalización de la industria de la construcción, que supongo que es extensible a otro tipo de industrias, ¿cómo afecta a los profesionales de las empresas? Porque claro, una cosa es la empresa y otra cosa son las personas que trabajan dentro, ¿no? Bueno, de entrada, al haber muchas más empresas y mercados en el medio en el que se trabaja, me refiero a empresas internacionales, el mercado, por una parte, se hace más homogéneo internacionalmente, es decir, se trasladan experiencias y se adoptan formas de trabajar de unos países a otros, pero también se sofistica bastante más. Entonces, eso requiere que el profesional se adapte muy rápidamente a estas nuevas formas. Hay, por ejemplo, nuevos sistemas de acceso al mercado, de licitación, nuevos sistemas de competencia, nuevos modelos de contratos que se manejan en todo el mundo. Esto lo tienen que saber los profesionales porque no forzosamente y casi nunca ocurre, los modelos de contrato y los tipos de licitación y la manera como se accede al mercado es igual que en tu propio país. Normalmente no se parecen nada. Por otra parte, hay una mucho mayor diversidad de clientes. No solo son las administraciones públicas tradicionales que conocemos en nuestro propio país o clientes privados del tipo de promotores inmobiliarios, etcétera, sino que aparecen incluso clientes globales que tienen requerimientos más importantes y eso pues significa que las empresas deben acomodarse porque en definitiva están al servicio de los clientes. Y todo eso deben aprender los alumnos, así que la globalización a la fuerza tiene influencia en la dosis de conocimientos que debe aportar un profesional. Y por su experiencia, ¿qué requiere una empresa de un profesional que va a ser gestor de proyecto a nivel internacional? Bueno, hoy día yo diría que lo que es básico, que se requiere elementalísimo, es una disponibilidad, expatriación, movilidad e idiomas. O sea, eso vaya por delante en cualquier caso. Es decir, alguien que no habla inglés pues tiene muy difícil cabida en el mundo de la construcción internacional de hoy. En segundo lugar, que estos ejecutivos o estos ingenieros o estos profesionales estén listos para rendir desde el primer momento. Es decir, no se admiten errores que deban ser remediados sobre la marcha. Los errores se pagan muy alto en el negocio internacional, con costes extraordinariamente elevados en las empresas. Los errores de comienzo de los proyectos o los errores en el planteamiento de los proyectos cuestan auténticas fortunas, incluso pueden llegar a costar la supervivencia de la propia empresa
y por tanto no se puede la empresa jugar a que el profesional vaya mediante el sistema de prueba y error aprendiendo sobre la marcha. Como hacíamos Luego, antes. como hacíamos antes. En segundo lugar, las técnicas, lógicamente, se van, como dije antes, sofisticando. Entonces, todas esas técnicas tienen que aprenderse muy rápidamente. Ya no se admite una empresa que compita en mercados internacionales que no esté en el límite, en lo más avanzado de tecnologías de construcción, pero sobre todo en tecnologías o en técnicas de gestión del proyecto. Estamos hablando técnicas como, por ejemplo, planificación y control, que en el caso de proyectos internacionales tiene dificultades añadidas y tiene una importancia grande. Hay muchas otras cosas que un profesional de la ingeniería tiene que aprender para trabajar internacionalmente y que no corresponden exactamente a la ingeniería. Es decir, tiene que tener conocimientos financieros, tiene que tener conocimientos legales, tiene que tener conocimientos de gestión de riesgos y tiene que tener una serie de capacidades y formación que le hagan ser algo así como, yo digo, una navaja suiza de muchas herramientas. Es decir, no solo el destornillador, tiene que tener un abrelatas, tiene que ser un sacacorchos, tiene que ser de todo, a la vez, porque cuando está gestionando un proyecto internacional tiene que utilizar esos conocimientos. Luego debe tener unos comportamientos éticos clarísimos, porque la responsabilidad corporativa cada vez está más implicada en la vida de las empresas. Los temas de corrupción, etcétera, están en estos momentos muy perseguidos en todo el mundo y, por tanto, eso es un tema que debe enseguida tener como propia capacitación el profesional gestor de proyectos. Y al final, pues, algo también muy básico, que es saber entenderse con gente de otras culturas. Lo que ahora se llama multiculturalidad o gestión de la diversidad, o estas frases que adornan y que explican todo este trato de diferentes maneras de opinar y diferentes maneras de proceder y, sobre todo, diferentes maneras de hacer negocios en el sector. Atender a los clientes, atender a los propios empleados y compañeros, colaboradores, etcétera. Todo esto requiere lógicamente, por lo menos que te den unas primeras lecciones de cómo se hace esto en otras culturas. Así que, bueno, pues hay una serie de requerimientos que no son evidentemente los mismos que para un negocio o un proyecto en tu propio país y que hay que aprenderlos. Aquí en pequeña escala tenemos grupos de estudiantes muy diversos, ¿no? O sea que incluso podemos ver pues sí, cómo se ve la vida de... Efectivamente, sí, normalmente hay muchos latinoamericanos también. Sí. Y sí, parece que hablamos el mismo idioma, pero desde no. luego primero no es exactamente el mismo idioma, hay modismos diferentes, pero sobre todo no es la misma mentalidad. No. A partir de entonces este módulo 5 que usted dirige, que se llama Proyectos Internacionales o Negociación y Planificación de Proyectos Internacionales, ¿qué conocimientos llegan a adquirir los alumnos? Bueno, básicamente estamos centrando los conocimientos en lo que son los propios mercados internacionales. Es decir, estamos viendo cómo son los clientes a los que tenemos que atender. Estamos haciendo un repaso, en definitiva, por países, por regiones. Estamos dando información de tipo, en primer lugar, macroeconómica y luego también, sobre todo, del propio sector de ingeniería y construcción en cada región, en cada país. Se analizan las oportunidades y los riesgos que tiene el país, se mira los tipos de contratos, se miran los modelos de licitación, se analiza la competencia, es decir, qué empresas son las que funcionan normalmente en esos mercados, y luego se da una serie de herramientas a los alumnos para que aprendan a realizar un trabajo de análisis de un mercado concreto en profundidad, que sepan qué cosas deben investigar, cómo las deben investigar, cómo es la inteligencia de mercado necesaria para poder competir con éxito en cualquier parte del mundo y cómo se analizan los riesgos, que definitivamente es el aspecto fundamental que tienen que acabar aprendiendo todos ellos. Eso que usted llama a veces de forma coloquial las clases de ingenieros por el mundo, ¿no? Ingenieros por el mundo, efectivamente. Ingenieros por el mundo porque hacemos un repaso de todas las regiones, en definitiva, de todos los continentes, porque por suerte o desgracia, pues los grandes grupos españoles hoy día están presentes en absolutamente todo el mundo. El grupo en el que yo trabajo
está en 72 o 74 países del mundo en estos momentos, con presencia permanente, y eso, pues mantenerlo, no hay muchas empresas que puedan hacerlo. Pues muchísimas gracias por esto. Gracias, No hay de Manchan. qué, Marta.